¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes. Qué gusto. Muy buenas tardes, Blanca, y de verdad un cordial saludo para ti y para todas las personas que siguen el programa de la Octava. De verdad que muchas gracias por esta oportunidad para conversar sobre los objetivos de desarrollo sostenible y felicidades por abrir tus micrófonos a estos temas tan importantes como los derechos humanos. Qué amable. Muchas gracias a usted por estar aquí. Cuéntenos, por favor, en qué consiste el mandato de la ONU Derechos Humanos y cuáles son sus principales áreas de acción, por favor. El mandato global del alto comisionado es promover y proteger los derechos humanos de todas las personas, como ya incluso lo mencionabas al leer el ODS 16. Luego ya el trabajo pues, tiene sus ajustes en cada país pues, en función de las características y de los retos de cada país, ¿no? En el caso de México, nuestras áreas fundamentales de trabajo es, por un lado, brindamos cooperación y asistencia técnica al Estado mexicano. Lo hacemos con el gobierno federal, lo hacemos con los gobiernos de los estados, pero también con los congresos y con los poderes judiciales. Y esto es de muchas maneras. Por ejemplo, cuando se va a hacer una ley a nivel federal o estatal, pues cuál tiene que ser el contenido de esa ley desde una perspectiva de derechos humanos. A los gobiernos les decimos qué elementos debe tener una medida administrativa, una política pública que es respetuosa de los derechos humanos. Y con los jueces, pues también trabajamos sobre cuál podría ser el contenido de una sentencia que es acorde a los derechos humanos. Pero también lo hacemos con las comisiones estatales de derechos humanos o con organismos muy especializados como las comisiones de búsqueda, ¿no? Pero también una característica que tiene la Oficina del Alto Comisionado es que trabaja también no solo con el Estado, sino también con las víctimas y con las organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, trabajamos fuertemente con los colectivos que agrupan a familiares que tienen personas desaparecidas o con las personas defensoras o con las personas periodistas. También tenemos todo un trabajo de difundir los derechos humanos, las redes sociales, las publicaciones, las páginas web, las capacitaciones, y seguimos también algunos casos de derechos humanos particularmente relevantes. Y bueno, el mandato es muy amplio, son todos los derechos humanos, pero nos focalizamos en aquellos que no trabajan en general otras agencias de las Naciones Unidas o los priorizamos. Y por eso, como te decía, ya mencionaba, una prioridad nuestra es el trabajo sobre el tema de las desapariciones, o el uso de la fuerza, la libertad de expresión, la defensa de los derechos humanos de las personas defensoras de los derechos humanos, el derecho a la consulta previa, libre e informada de los pueblos indígenas, la elaboración de indicadores en materia de derechos humanos o, por ejemplo, el combate a la violencia contra las mujeres. Y siempre de manera global que esté la perspectiva de derecho humano. ¿Qué es eso? Simplemente en dos palabras, es que estén presentes cuando se hace una política, una norma, las características y las necesidades de las personas a las que vamos a dirigir esa norma. Que no la pensemos en abstracto, que pensemos en qué necesita esa persona titular de derechos humanos. Jesús, también preguntarte, ¿la ONU Derechos Humanos está alineada con el objetivo 16, paz, justicia e instituciones sólidas? Pero ¿por qué este objetivo es crucial para su trabajo? Bueno, yo creo que tú ya lo has ido diciendo muy bien cuando leías cuál era el contenido, ¿no? Porque hablabas de promover sociedades pacíficas e inclusivas, de construir instituciones eficaces. Mucho de lo que te he estado mencionando es nuestro trabajo en el país. Hablabas de reducir de la violencia. Bueno, cuando trabajamos sobre desapariciones, tortura, uso de fuerza, estamos trabajando en la reducción de la violencia, la eliminación de la violencia contra las mujeres. Cuando buscamos que se adopten medidas inclusivas, participativas y representativas de las necesidades de la gente, estamos dando cumplimiento a ese objetivo del ODS 16. Por tanto, es una mezcla. Pero también es muy importante, y este es un mensaje, en el caso del alto comisionado, en el mandato de derechos humanos, cubrimos todos los ODS también de alguna manera, porque cuando trabajamos, por ejemplo, en hacer indicadores de cómo se accede al derecho al agua, estamos también trabajando en favor del ODS 16 sobre el derecho al agua, ¿no? Entonces, ahí es donde está todo el engranaje entre el trabajo que hacemos de derechos humanos en general, un ODS quizás más relevante, pero también con todos los demás ODS.
Jesús, una de las metas de este objetivo 16 es garantizar el acceso a la información y también proteger las libertades fundamentales. Con el acompañamiento de la ONU Derechos Humanos aquí en México al mecanismo de protección, quiero preguntarte cuáles son los principales avances y desafíos en esta materia. Bueno, pues yo creo que, digamos, lo primero para poder dimensionar este instrumento tan importante del mecanismo de protección de personas defensoras y periodistas es la dimensión. Más de 2.500 personas, defensoras y periodistas, han sido beneficiadas del mecanismo. Y esto ha sido a lo largo de los últimos 12 años. Es decir, es una institución que se ha ido consolidando y esto ya es un avance. Yo creo, cuando tenemos 2.500 personas beneficiadas, podemos decir que el mecanismo salva vidas. Al mismo tiempo, tiene áreas de mejora y no podemos desconocerlo. La oficina misma hizo un diagnóstico a fondo en el año 2019 a petición del gobierno. Formulamos 104 recomendaciones, por ejemplo, en los 2 últimos años, de la mano de las instituciones del Estado y de las organizaciones de sociedad civil, se ha trabajado muy como nunca en todo un proceso de fortalecimiento institucional continuo y estructurado del mecanismo, que no había pasado nunca. Se ha logrado que se incrementen sus recursos humanos un 70%. El presupuesto se ha doblado en comparación con 2019. Ha mejorado la coordinación interinstitucional. Hemos tenido ya mucha mayor información desagregada, es decir, te he dado solo la cifra de esos 2.500 personas, pero hay mucha información entre hombres, mujeres, qué tipos de medidas, de dónde se ubican las personas, tipos de agresión, en fin, todo que es clave para poder adoptar las mejores medidas de protección y las mejores políticas públicas. Pero al mismo tiempo, eso podríamos decir avance, hay retos, sin lugar a dudas lo decía, y podemos, por ejemplo, uno de los que muestra el reto son las cifras que la oficina ha venido registrando. Desde el año 2017 hasta el día de hoy, al menos 170 personas defensoras, 93 periodistas y 10 trabajadores de medios de comunicación han sido asesinadas o desaparecidas en relación con su trabajo de defensa de derechos humanos o de la libertad de expresión. Y de estas, 26 personas tenían medidas de protección del mecanismo. Es decir, quiere decir que hay áreas, sin lugar a dudas, todavía de importante mejora para que estas situaciones no vuelvan a suceder, y ya hay, en ese sentido, seguir fortaleciendo el mecanismo y seguir trabajando de la mano con la sociedad civil para ese fortalecimiento. Y solo cerraría también con una idea que es fundamental. El mecanismo no lo es todo. El mecanismo no puede proteger a todo el mundo. Es decir, por ejemplo, un elemento que es clave para prevenir las agresiones contra personas defensoras y periodistas es la lucha contra la impunidad, en la que permanecen muchas de las agresiones. Y esta ya no es una tarea del mecanismo, sino de otras instituciones. Y en general, por diseñar una política integral de prevención, serían elementos claves para seguir avanzando en este tema de acceso a la información y de protección de quienes nos defienden y nos informan. Jesús, ¿dónde podemos conocer más sobre el trabajo de la ONU Derechos Humanos? Bueno, pues desde luego en nuestra página web de México, que está además en español, que es www.hchr.org.mx. Hay libros, comunicados de prensa, publicaciones, campañas, links a otras páginas, a otras instituciones. Y a través de las redes sociales, estamos en Facebook como ONUDH México o en X, anteriormente Twitter, como @ONUDH_MX, y esta misma dirección también para Instagram. Ahí en las redes hay información constantemente actualizada sobre posicionamiento, sobre lo que viene ocurriendo en materia de derechos humanos. Jesús, finalmente, ¿algún mensaje para terminar? Pues sí, mira, yo quisiera tomar el último minuto, si me lo permites, Claro. para hacer una reflexión para todas, todos y todes. Yo creo que todos nosotros conocemos alguna situación de injusticia, y acompañar a las víctimas y apoyar para la superación de esa injusticia es defender derechos humanos. Eso es ser una persona defensora de los derechos humanos. Por tanto, pues alentar, sin lugar a dudas, a todo tu auditorio a que se conviertan en personas defensoras de derechos humanos, y a través de este trabajo para superar las injusticias y acompañar a las víctimas, lograr un mundo más justo y sostenible para todas
todos y todes. Muchísimas gracias por haber platicado hoy con nosotros, Jesús Peña Palacios, representante adjunto de la Organización de las Naciones Unidas, Derechos Humanos. Gracias y excelente tarde. Muchas gracias.